Buenos días, somos alumnos de enfermería de la sede de Corporación Médica General San Martín. Hoy vamos a hablar sobre vacunación. Para comenzar, vamos a hablar de las generalidades de las vacunas. Las políticas sanitarias de vacunación en Argentina se basan en la provisión gratuita de todas las vacunas que corresponden al calendario nacional de vacunación, según lineamientos técnicos que establecen la normativa vigente. Tipos de vacuna. Cada tipo de vacuna requiere técnicas y procesos de desarrollo diferentes, que a lo largo de la historia se han ido utilizando y perfeccionando para detener el avance de diferentes enfermedades. Constantemente se desarrolla gran cantidad de vacunas e inmunobiológicos que han de respetar determinados criterios para asegurar que sean seguras, eficientes y altamente inmunógenas. Tipos de vacuna. Dentro de los tipos de vacuna podemos encontrar vacunas con agentes vivos atenuados, que contienen microorganismos que son atenuados en cuanto a su virulencia. Estas son la mayoría de las vacunas virales. En ellas podemos encontrar la triple viral, que contiene la sarampión, rubiola y paratititis, la vacuna contra la varicela, la vacuna contra la fiebre amarilla y la rotavirus. También tenemos vacunas con agentes inactivos. Contienen microorganismos que son tratados por medios físicos o químicos para eliminar su infectividad. No se replican en el huésped. Requieren dosis de refuerzo para mantener su inmunidad. Ejemplos de estas podrían ser la antipoliomielítica, hepatitis A, antirrábica y fiebre tifoidea. El siguiente tipo de vacuna de la que vamos a hablar es la toxoide. Son exotoxinas bacterianas que mediante procedimientos químicos o físicos pierden su toxicidad. Un ejemplo de este tipo de vacuna es la doble adulto, que contiene la antidiftérica y la antitetánica. Otro tipo de vacuna son las subunidades de microorganismos. El antígeno no es el microorganismo o virus entero, sino se trata de un fragmento o componente de ellos. Un ejemplo de este tipo de vacunas es la pertusis acelular. Otro tipo de vacunas son las vacunas recombinantes. Se trata de material genético que, unido a un virus, codifican para los antígenos que desencadenan las respuestas inmunes. Ejemplos de este tipo de vacunas son la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el virus del papiloma humano. El último tipo de vacuna de que vamos a hablar son los virus quiméricos. Son antígenos recombinantes que pueden contener partes de dos genomas víricos. Ejemplo de este tipo de vacuna es una vacuna que está en fase 3, la vacuna contra el dengue. Las vacunas que hablamos anteriormente tienen un esquema, el cual se integra con una o varias dosis de vacuna, teniendo como objetivo lograr una inmunidad duradera, por lo cual todas las dosis y refuerzos son necesarias. La primera dosis produce una respuesta primaria, caracterizada por una etapa de latencia entre 5 y 7 días, generando posteriormente un aumento exponencial del nivel de anticuerpos hasta alcanzar una meseta. Luego de la misma se produce una declinación de la curva de anticuerpos. En la dosis subsiguiente genera una respuesta secundaria más alta y duradera que la primera. Con la dosis de refuerzo se busca tener una respuesta el mayor tiempo posible. El intervalo mínimo de vacunación entre la dosis del esquema primario es de 4 semanas. Intervalos entre vacunas. Es fundamental conocer y respetar los intervalos. Sin estos intervalos, se acorta la respuesta inmunitaria y no sería satisfactoria. En cambio, no hay inconveniente en prolongar los intervalos, por lo cual, en caso de esquemas interrumpidos, se puede completar con las dosis faltantes, no siendo necesario reiniciar el mismo. En esquemas incompletos, en casos de interrupción de esquemas de vacunación, hay que continuar con la dosis faltante sin considerar el tiempo transcurrido de la última dosis, excepto en la vacuna antirrábica. Es importante recordar que cuando se presentan esquemas incompletos, se deberá continuar con la dosis faltante. No se requiere reiniciar los esquemas. No demorar el cumplimiento de la vacunación. La administración de las dosis debe respetar los intervalos mínimos. Uso simultáneo en vacunas. Las vacunas de calendario nacional de vacunación pueden administrarse simultáneamente, exceptuando el caso de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Como una forma de minimizar las visitas al vacunatorio y para no perder oportunidad de vacunación, un principio básico es la administración simultánea de vacunas. Esta práctica no disminuye la respuesta inmunitaria ni genera más eventos adversos. En el caso de administrar diferentes inmunobiológicos deben tenerse en cuenta los siguientes principios. Varias vacunas inactivadas pueden administrarse simultáneamente en días consecutivos. Vacunas atenuadas. Pueden administrarse simultáneamente diferentes vacunas atenuadas. Sin embargo, si no se aplican en el mismo día, se debe esperar un intervalo mínimo de 4 semanas para otra vacuna atenuada parenteral. Varias vacunas inactivadas y atenuadas pueden administrarse simultáneamente. La seguridad en las vacunas. La confianza del público en general
de la salud, de la seguridad de las vacunas es clave para el éxito de la estrategia de vacunación. La seguridad de las vacunas es controlada en forma estricta por las autoridades sanitarias que chequean los procesos de fabricación y la calidad de cada lote. En nuestro país, la autoridad regulatoria es la ANMAT. Contraindicaciones. Antes de iniciar una vacuna se comprobará si el paciente presenta algún tipo de contraindicación para recibirla. Contraindicaciones temporales son aquellas situaciones donde una vez pasada esa situación el paciente podrá ser vacunado. Cualquier enfermedad moderada o grave, con o sin fiebre, es una contraindicación temporal para la administración de las vacunas, salvo situación de riesgo epidémico muy elevado. Inmunodepresión. La inmunodepresión o el tratamiento inmunosupresor contraindican, con algunas excepciones, las vacunas atenuadas y pueden condicionar una respuesta inadecuada de las vacunas inactivadas. Contraindicaciones permanentes. Solo 2 situaciones se consideran contraindicaciones permanentes y en estos casos nunca podrá administrarse la vacuna. Reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa de una vacuna. No se indica dicha vacuna o bien otra vacuna que contenga dicho componente. Encefalopatía de etiología desconocida, aparecida en los 7 días siguientes de la administración de una vacuna con componente frente a la toferina. Contraindica la administración de dosis posteriores de vacunas que contengan este componente. El concepto de cadena de frío comprende una serie de elementos y procedimientos que van a garantizar la potencia inmunizante de las vacunas mediante su conservación, almacenamiento y transporte a temperatura adecuada, desde la fecha de su elaboración hasta su administración. Las vacunas son productos inmunobiológicos sensibles a la luz, la humedad, el tiempo y la temperatura que puede ocasionar la pérdida de la estabilidad inactivando el producto. Componentes de la cadena de frío pueden ser termos, equipos frigoríficos, heladeras, que sirven para conservar y transportar las vacunas, y los paquetes fríos son elementos utilizados para disminuir la temperatura del sistema. Mantenimiento preventivo. El personal que va a trabajar con vacunas debe conocer el funcionamiento de los equipos frigoríficos a su cargo y tiene la responsabilidad sobre todo de realizar su mantenimiento preventivo, como por ejemplo realizar el descongelamiento cada 15 días o cuando el hielo alcanza 1 centímetro. Hay que evitar congestionar los espacios frigoríficos para que circule libremente el aire frío. Hay que mantener regulado el termostato en rangos moderados y comprobar como mínimo 2 veces al día las temperaturas máximas y mínimas que nos marcan los termómetros en la heladera y registrarlas. La heladera debe ser de uso exclusivo para vacunas, almacenamiento de las vacunas en la heladera. Al recepcionar la vacuna hay que inspeccionar que no haya viales rotos, congelados o con la etiqueta desprendida. También se debe verificar tarjetas u otros monitores de temperatura si los hubiere y comprobar que la cantidad de vacunas y la fecha de caducidad son adecuadas. Del stock recibido hay que distribuir las vacunas en la heladera acorde al principio. De primero en caducar es lo primero que va a salir. Las vacunas con las fechas de caducidad más próximas deben mantenerse adelante y usarse primero. Controlar de manera habitual las fechas de caducidad de cada lote. De encontrar dosis que hayan alcanzado la fecha de vencimiento deben ser retiradas. Preparación del termo o conservadora. Cuando se prepara el termo, las vacunas deben estar rodeadas de paquetes fríos siguiendo los principios de la termodinámica y el manejo adecuado de los paquetes fríos. Para el traslado se deben ubicar los paquetes fríos en los 6 lados para evitar el paso del calor desde el exterior al termo. Siempre se evitará el contacto directo con las vacunas o con las paredes de la heladera para evitar que se congelen. El termo debe ser lavado diariamente con solución jabonosa y una esponja y secar la superficie y luego enjuagar. Hay que tener en cuenta y recordar siempre los 5 correctos: la edad correcta, vacuna correcta, paciente correcto, dosis correcta y vía correcta. Antes de la vacunación se revisará el certificado de vacunación. Toda vacuna no registrada debe ser considerada como no aplicada. En la encuesta prevacunal tiene como objetivo conocer antecedentes de efectos adversos, contraindicaciones, precauciones y otras situaciones especiales. La aceptación verbal de la vacunación se considera suficiente para poder proceder a vacunar. Para el acto vacunal no será necesario el uso de guantes, solamente se efectuará un lavado clínico de manos. En el caso de no ser posible, se efectuará un lavado con alcohol al 70%. Se cargará con una aguja, se descartará y se aplicará con una aguja nueva, excepción jeringas prellenadas. La limpieza del lugar de inyección suele ser suficiente. La limpieza de la piel con agua segura o suero fisiológico, con una gasa o algodón limpio. Se realiza la limpieza del lugar de la inyección con técnica de arrastre sin refregar. La ejecución del lugar anatómico dependerá de la edad de la persona. El músculo vasto externo o cara anterolateral del muslo
Es la indicada para la inyección intramuscular en recién nacidos, lactantes y niños menores de 12 meses de edad. El músculo deltoides se utiliza en adultos y en niños mayores de 12 meses de edad. Vía intramuscular, vía de ejecución para la administración de vacunas inactivadas. Se realiza insertando la aguja en forma perpendicular a 90 grados respecto al plano de la piel. Vía subcutánea se utiliza para aplicar vacunas vivas atenuadas. Se inyecta en el tejido celular subcutáneo. Para ello, el ángulo entre la piel y la aguja debe ser de 45 grados. Vía intradérmica, la única vacuna del calendario nacional que se administra por esta vía es la BCG. La técnica de aplicación intradérmica se efectúa con el bisel de la aguja hacia arriba, la que debe formar un ángulo de 15 grados en el plano de la piel. Una vez vencida la resistencia de la epidermis y la dermis, introducir hasta tapar el orificio del bisel, que debe verse a través de la piel. Se inyecta el inmunobiológico, viéndose la formación de una lenteja o abón. Después del acto de vacunar, toda vacuna administrada debe quedar registrada en el carnet de vacunación. Mientras se realizan los registros, es necesario vigilar la aparición de reacciones adversas locales o sistémicas.